Muy buenas tardes a todos los presentes el día de hoy. Les saluda Sharmeli Moina, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEP, y les doy la más cordial bienvenida a la presente capacitación, donde abordaremos criterios para la desagregación de la asignación presupuestaria multianual del gasto en materia de inversión pública. La presente capacitación tiene como finalidad brindar los lineamientos establecidos que se deben considerar por parte de los pliegos del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local a fin de realizar una adecuada desagregación del gasto destinado a gasto de capital en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2025-2027. Antes de iniciar con esta capacitación, debo mencionar que para recibir el material del presente tema deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, doy la bienvenida a nuestra expositora, Irene Quispe Zavala, especialista en programación y seguimiento de inversiones de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal del MEP. Adelante, Irene, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Les saluda Irene Quispe de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público. En esta oportunidad, y considerando que nos encontramos en la fase del presupuesto de la formulación, voy a exponer los criterios para la desagregación de la asignación presupuestaria multianual del gasto en materia de inversión pública. Siguiente, por favor. Para fines de esta exposición, vamos a tratar 3 puntos importantes. En principio, el marco normativo y conceptual. Luego vamos a pasar a detallar la asignación presupuestaria multianual con un enfoque en gasto de capital. Y por último, la formulación presupuestaria. Siguiente, por favor. En el primer punto, marco normativo y conceptual, vamos a tratar 3 temas. El marco normativo, las fases del proceso presupuestario y, por último, el cronograma de las fases del proceso presupuestario. Siguiente lámina. Como marco normativo, tenemos a la Directiva 002-2024 EF 5001, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Después tenemos también el Decreto Legislativo 1440, la Ley General 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y por último el Decreto Legislativo 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Siguiente, por favor. En este punto de las fases del proceso presupuestario, de acuerdo al Decreto Legislativo 1440, el proceso presupuestario tiene 5 fases, como lo podemos ver. Empezamos con la programación multianual presupuestaria, la cual aborda la estimación de la asignación presupuestaria multianual, ¿no? En este caso, la del año 2025, 2026 y 2027. Luego tenemos la aprobación de esta asignación presupuestaria multianual en Consejo de Ministros y también tenemos la comunicación a los pliegos sobre la APL. Estos puntos están a cargo de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Como siguiente fase tenemos a la formulación presupuestaria, que es justamente lo que les mencionaba en la fase en la que nos encontramos. Esta fase está a cargo de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Y aquí podemos encontrar la desagregación y registro del primer año de la asignación presupuestaria multianual, en este caso el año 2025. Luego tenemos la sustentación del registro de la asignación presupuestaria multianual y por último tenemos el levantamiento de observaciones y subsanación del registro. En la siguiente fase tenemos a la aprobación presupuestaria. En esta fase elaboramos el proyecto de ley de presupuesto. Luego viene la aprobación de este proyecto de ley por el Congreso de la República. Y por último tenemos la aprobación del presupuesto institucional de apertura, o más conocido como PIA. Y estos hitos están a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y también del Congreso. Luego tenemos a la ejecución presupuestaria, que inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Y luego de esto tenemos pues el periodo en el que se perciben los ingresos públicos y se atienden las obligaciones de gasto. Por último, tenemos a la evaluación presupuestaria,
Y aquí vamos a analizar el desempeño en la gestión del presupuesto y el logro de los resultados prioritarios con el propósito de contribuir a la calidad del gasto público. Siguiente, por favor. En cuestiones de plazo, vamos a observar que en esta lámina vamos a detallar los meses en las que se llevan a cabo las fases del presupuesto público, principalmente la programación multianual presupuestaria y la formulación presupuestaria. La fase de la programación multianual presupuestaria empieza en enero y culmina en mayo. En enero tenemos la programación de los ingresos. Y en febrero tenemos dos hitos importantes, que es el recojo de la información de la cartera priorizada de proyectos y también de las operaciones de endeudamiento. Este recojo de información se hace a través de la ficha 1 y la ficha 2 en el módulo de recolección de datos, que seguramente ustedes también han registrado información de corresponder en estas fichas, ¿no? Luego ya tenemos las reuniones de sustentación, también de la cartera priorizada y de los proyectos financiados con endeudamiento, con todas las entidades que hayan registrado información, tanto en la ficha 1 como en la ficha 2. De marzo hasta las primeras semanas de mayo, se estima la asignación presupuestaria multianual. Y en los últimos días de mayo se aprueba la asignación presupuestaria multianual, en este caso la del año 2025 al 2027 en Consejo de Ministros, ¿no? Ustedes saben que de acuerdo al decreto legislativo 1440, la asignación presupuestaria multianual o APM se aprueba hasta el 31 de mayo de todos los años en Consejo de Ministros. Entonces, una vez que se ha aprobado la APM, inicia la segunda fase del proceso presupuestario, que es la formulación presupuestaria, ¿no? Y esta fase inicia con la desagregación de la APM del año 1, es decir, el año 2025. Y esto está a cargo de todos los pliegos. Luego de la desagregación se llevan a cabo las reuniones para la sustentación de la formulación del año 1, que también estamos próximos a iniciar. Y por último, en agosto se entrega el proyecto de ley de presupuesto al Congreso. Continuamos, por favor. Como parte del segundo tema, la asignación presupuestaria multianual, o APM por sus siglas, vamos a hablar tanto de los proyectos, productos, los tipos de cartera de proyectos, el cálculo de la APM y por último la programación en proyectos e inversiones. Siguiente, por favor. Proyectos y productos, ¿no? Que es básicamente por lo que está conformado el gasto de capital. Entonces, para la asignación presupuestaria multianual de gasto de capital, vamos a utilizar dos grandes conceptos, ¿no? Las proyecciones de los ingresos y también la estimación de las proyecciones de gasto de capital. Entonces, cuando vamos a hablar del gasto de capital, tenemos que entender que esto se clasifica en proyectos y productos. En proyectos vamos a tener a las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y la gestión de proyectos, ¿no? Acá tenemos a los proyectos y también las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. Pero también tenemos a los proyectos que no se encuentran bajo el sistema del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gastos. Entonces, tales como los proyectos PROCOMPITE, que están en el marco de la ley 29337, también vamos a tener a las IRIS, que son las intervenciones de reconstrucción mediante inversiones, entre otros, y también se encuentran los estudios de preinversión. En los productos vamos a tener gasto de capital que no corresponde a proyectos y transferencias, los cuales pueden pertenecer a las genéricas de gasto 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos módulos escolares, también algunos fondos, como el Fondo Habitacional del Ministerio de Vivienda, también la estrategia de cloración, que también está a cargo del Ministerio de Vivienda, entre otros.
Siguiente, por favor. Los tipos de cartera de proyectos. Acá tenemos tres grandes grupos. La cartera priorizada, luego tenemos la cartera de proyectos financiada con endeudamiento externo y por último la cartera regular de proyectos. En la cartera priorizada principalmente tenemos a todos los proyectos que conforman el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad y el Plan Nacional de Infraestructura para la competitividad. Y adicionalmente tenemos a las modalidades especiales de ejecución, como por ejemplo las asociaciones públicos-privadas, las obras por impuestos, los contratos de Estado a Estado, más conocidos como G2G, los proyectos especiales de inversión pública y los proyectos en activos. Entonces, para el caso de la asignación presupuestaria multianual, se ha considerado a todos los proyectos que han pasado por una evaluación de capacidad presupuestaria. En el caso de la cartera de proyectos financiada con endeudamiento externo, esta contiene a todas las inversiones asociadas a convenios de endeudamiento externo. Y por último tenemos a la cartera regular, ¿no? La cual contiene a todos los proyectos que no se encuentran en estas modalidades especiales, como las APPs o G2Gs, ¿no? Y generalmente son obras públicas, contrataciones directas e indirectas por obra pública. Siguiente, por favor. ¿Cómo se calcula la asignación presupuestaria multianual en cuestión de gastos de capital? Primero hay que entender que esta estimación asegura el financiamiento de la continuidad de proyectos, principalmente los proyectos que cuentan con expediente técnicos y contratos para la ejecución de obra, ¿no? Y para determinar cuáles son estos proyectos que tienen expediente técnico y contratos de obra, se utiliza la información de los pliegos registrados en el módulo de recolección de datos, pero también la información administrativa del CIAF, del CAC y del Banco de Inversiones, así como aquella gestionada por direcciones o unidades especiales de seguimiento del MEF. Las proyecciones a nivel de proyecto y producto determinan el techo de gasto en materia de gasto de capital para toda la entidad. Es decir, la sumatoria de la proyección de gasto de todos los proyectos determina el cálculo de la proyección de gasto, solo de gasto, ¿no? Siguiente, por favor. Sin embargo, para calcular la APM no basta con conocer el gasto o la necesidad que tienen los pliegos, sino también tenemos que conocer los ingresos. Entonces, aquí vamos a hacer hincapié en que los ingresos provienen de la recaudación de los impuestos, también del canon, sobrecanon, regalías mineras, fondo de compensación regional, así como la deuda externa e interna, ¿no? Por lo que tener menos ingresos o más ingresos depende de la coyuntura económica en la que nos encontremos. Entonces, considerando que los ingresos son limitados, las proyecciones de gastos siempre se van a ver restringidas por las proyecciones de ingresos. Es así como se determina la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Entonces, como ven en el gráfico, tenemos, por ejemplo, una cartera que puede estar conformada por N proyectos. En el 2025 tenemos la proyección de gasto de cada proyecto. La sumatoria de esto, como lo había dicho en la lámina anterior, determina la proyección de gasto de capital para el 2025. Sin embargo, este no es el monto final que se les comunica como parte de la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Porque hay que ver qué tantos ingresos tenemos para financiar toda esta proyección de gasto. Entonces, usualmente lo que pasa es que los ingresos son menores que los gastos y es por eso que podemos ver pues que la proyección de gastos viene siendo recortada por la proyección de ingresos y es hasta ese punto donde se podría financiar los gastos de las entidades públicas. Y finalmente ese es el monto que se les informa a las entidades públicas como parte de la asignación presupuestaria multianual, en este caso, en el ejemplo del año 2025. Siguiente, por favor.
¿Cómo comunicamos la asignación presupuestaria multianual, ¿no? Me imagino que ustedes ya han recibido esta comunicación y es a través de los diplomas, y los diplomas vienen acompañados de los anexos. Usualmente los anexos están a nivel de proyecto. Entonces, para el caso de inversiones o de proyectos, es importante recalcar que solo se cuenta con un único anexo, que es el anexo 3, tanto para los gobiernos regionales, ¿no?, referidos a las unidades ejecutoras especiales. Siguiente, por favor. En esta lámina presentamos los puntos más importantes en cuestión de inversiones de la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria que deberían de considerar para la formulación presupuestaria o la desagregación del año 2025 en la que nos encontramos, ¿no? En cuestión de inversiones, principalmente esto está recogido en el numeral 12.1.7 del artículo 12, criterios específicos para estimar el gasto público. Entonces, esto lo que estamos viendo son criterios específicos para estimar el gasto público, pero en adquisición de activos no financieros. Entonces, principalmente lo que nos dicen estos párrafos es que para hacer la desagregación del año 1 de la asignación presupuestaria multianual debemos considerar dos cosas importantes o dos criterios importantes. El criterio de continuidad y también el criterio de ejecutabilidad. Entonces, toda inversión que queramos nosotros que sea esta parte de la desagregación o de la formulación que estamos haciendo, siempre en cuando sea parte del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, deben encontrarse en la cartera de inversiones del PMI del año 2025-2027. Si los proyectos no se encuentran bajo este sistema, también deben de encontrarse dentro del criterio de continuidad. Entonces, aquí ustedes se podrán preguntar, ¿no? Pero ¿cómo sé que mis inversiones o mis proyectos cumplen con el criterio de continuidad? Entonces, aquí vamos a considerar algunos criterios, como por ejemplo, que esta inversión cuenta con expediente técnico o documento equivalente aprobado. Ha registrado compromiso devengado 2 años antes o cuenta con PIN en el presente año. Y por último, ¿no?, que cuenta con un contrato suscrito y vigente para la ejecución de la obra registrado en el SEAS. Entonces, si mi proyecto, mi inversión cumple con alguno de estos puntos o cumple con más de uno de estos puntos, entonces ya esta inversión o este proyecto cumple con el criterio de continuidad, ¿no? Y luego también tenemos que verificar que cumpla con el criterio de ejecutabilidad, ¿no? Y para ello vamos a considerar plazos contractuales, cronogramas de ejecución actualizados, valorizaciones, previsiones presupuestarias, procedimientos y plazos administrativos, ¿no? De esta manera nos vamos a asegurar pues, que las entidades programen proyectos acorde a su tamaño y plazo de ejecución, considerando el tiempo para la elaboración de los estudios técnicos, de la gestión propia del proyecto, también plazos administrativos, plazos de los procesos de selección, entre otras cosas, ¿no?, que parte de cada modalidad de ejecución. Entonces, estos criterios son importantes que los considere el pliego, ¿no? Porque no podríamos, por ejemplo, programar presupuesto en una inversión totalmente nueva, que solamente cuente con la viabilidad y dejar de lado a las inversiones que están en ejecución de obra. Entonces, no tiene mucha concordancia esta programación. Entonces, es importante que ustedes prioricen dentro de su programación toda inversión que cumple con el criterio de continuidad y a la vez también con el criterio de ejecutabilidad. Siguiente, por favor.
También tenemos algunos puntos, sobre todo para casos especiales que podríamos encontrar en algunas entidades públicas, ¿no? Como la programación de recursos asignados en ROP derivados de operaciones de endeudamiento, que incluye la emisión de bonos, se debe programar únicamente en los proyectos de inversión o productos enmarcados en los contratos. La programación de proyectos debe asegurar el financiamiento de las contrapartidas correspondientes a los contratos. Y eso es para todas las inversiones que se van a financiar con endeudamiento. Luego también tenemos que en el marco del presupuesto participativo, los gobiernos regionales y los gobiernos locales realizan la programación multianual presupuestaria de sus proyectos que son parte de la cartera de inversiones del PMI, ¿no? Como lo decíamos anteriormente, tienen que verificar que todos los proyectos que se encuentren dentro del INVIERTE-P, pues sea parte del PMI. Cabe precisar que también los ingresos por las fuentes de financiamiento RDR, DIT y RD, cuyos usos no estén condicionados en la normatividad vigente a la atención de determinados gastos, deben orientarse prioritariamente al financiamiento de proyectos. ¿Y esto por qué? ¿No? Ustedes saben que usualmente estas fuentes de financiamiento en algunos casos tienen normas específicas para su uso, ¿no? Entonces, el pliego pues tiene ciertas limitaciones, o mejor dicho, está limitado a utilizar dichos recursos para ciertos fines. Pero cuando no es así, cuando no hay alguna normatividad que restrinja el uso de los ingresos que tienes en estas fuentes de financiamiento, lo que el pliego debe realizar es priorizar ese ingreso para el financiamiento de proyectos. Luego también los QRs y GLs deben considerar además los compromisos asumidos respecto al cofinanciamiento de proyectos, lo que incluye a las mancomunidades regionales y mancomunidades municipales y al Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial, ¿sí? Entre otros. Por último, las entidades deben considerar en el proceso de programación multianual presupuestaria a la programación de los proyectos que conforman el PENIS y PENIC, así como proyectos a ejecutarse o en ejecución mediante APPs, OXI-PI y G2G, priorizando aquellos que cuentan con capacidad presupuestal, que es algo que también ya habíamos mencionado. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de justo la fase en la que nos encontramos, que es la formulación presupuestaria, y aquí básicamente vamos a hablar sobre los criterios para formular el orden de prelación que deben considerar las entidades públicas, entre otros, ¿no? Siguiente, por favor. El objetivo de la formulación presupuestaria no es otro que la desagregación de la asignación en inversiones según los criterios y orden de prelación establecidos en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación. ¿Y qué esperamos de esta fase? ¿No? Que ustedes, los pliegos, formulen los recursos asignados de acuerdo con los criterios de cierre de brechas, continuidad y ejecutabilidad, considerando la prelación. Asimismo, debemos tener en cuenta que la fase de formulación presupuestaria comprende los siguientes momentos: la formulación de la asignación en los módulos de la Dirección General de Presupuesto Público. Luego de eso vamos a tener reuniones de sustentación, ¿no? Donde ustedes van a venir a defender la formulación que han realizado, y nosotros, si es que fuese así, vamos a darles algunas observaciones, recomendaciones, comentarios, ¿no? Y luego tenemos la parte en la que ustedes subsanan y reformulan si es que corresponde la desagregación que han realizado previamente. Siguiente, por favor. Entonces, para fines de la desagregación de los recursos, todo gasto formular debe cumplir con los siguientes criterios: la pertinencia y cierre de brechas, ¿no? Los proyectos elegibles
deben reflejar una asignación de recursos óptimas para el cierre de brechas y o calidad en el más breve plazo. Los proyectos en el marco del INVIERTE-P pues deben contribuir al cierre de brechas prioritarias sobre la base de la cartera de inversiones del PMI de los años 25, 26 y 27. Y por último, los proyectos fuera del marco del INVIERTE-P deben cumplir con el criterio de continuidad. Y por ejemplo, aquí están las IRI. Luego tenemos la continuidad, ¿no? Y como ya les mencionaba, deben de priorizar toda inversión o proyecto que tenga expediente técnico aprobado, que tenga compromiso de vengado 2 años antes o que cuente con PIN en el presente año y también que cuenten con contratos suscritos y vigentes para la asignación de la obra registrada en el SEAS. Entonces, son tres criterios que deben considerar. Si cuenta con uno o con más de uno, este proyecto ya es parte del criterio de continuidad para la formulación presupuestaria. Por último, tenemos a la ejecutabilidad, ¿no? Y aquí tenemos que hacer hincapié que hay que programar un monto que esté de acuerdo a los cronogramas actualizados de la ejecución de la inversión, ¿no? Y también que esto sea consistente con la capacidad operativa de la entidad, considerando la envergadura, la modalidad de ejecución de los proyectos, etc., ¿no? ¿Qué pasa con este criterio? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que tenemos una inversión de 100 millones. Entonces, si es ya una inversión de 100 millones, es una inversión considerable, no es un proyecto considerable. Entonces, no podemos pretender que pues, para el año 2025 se ejecute, por ejemplo, 90 millones. No guarda lógica, porque al ser un proyecto grande, usualmente tiene un plazo de ejecución de 3, 4, 5 años, más el tiempo que demora la gestión del proyecto, la liberación de predios, etc. O sea, todo esto tiene que considerar el tiempo. No puede poner montos que no guarden consistencia con el costo del proyecto, con el plazo de ejecución y con la operatividad del pliego. Siguiente, por favor. Y aquí, de repente, esto les ayuda mejor a entender los criterios de continuidad y de ejecutabilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos que priorizar sí o sí todos los proyectos en proceso de liquidación, que tenga un pago que realizarse, ¿no? Un pago programado. Luego tenemos a los proyectos en ejecución física que culminen en el año 1 de la programación multianual presupuestaria. Luego tenemos a los proyectos en ejecución física que culminen en los años 2 y 3. Luego tenemos a los proyectos en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la PMP. Y luego tenemos a los proyectos en ejecución física con expediente técnico o documento equivalente aprobado. Luego tenemos a los proyectos con expediente técnico o documento equivalente en proceso de elaboración. Y por último, tenemos a los proyectos sin ejecución física ni financiera que cuenten con estudios de preinversión, ficha técnica, o sea, todo lo nuevo. Pero aquí también hay unos casos especiales que tenemos que considerar, ¿no? Por ejemplo, en el orden de prelación 1 y 2, aparte de los proyectos en liquidación o en ejecución física que vayan a culminar en el año 1, también tenemos que programar los recursos necesarios para la operación y mantenimiento para los siguientes años, 2 y 3. O sea, no solamente voy a programar recursos para que el proyecto acabe o se liquide, sino también para que posterior al cierre del proyecto yo lo pueda operar y mantener. Esa tiene que ser mi prioridad. Y en los órdenes de prelación 2, 3 y 4, tenemos que considerar a los proyectos APPs, proyectos activos, que se encuentren en ejecución contractual. También a las obras por impuestos que tengan convenios suscritos y también a los proyectos que cuenten con contratos para su ejecución y sean parte de los PI o los proyectos especiales de inversión pública. En los órdenes de prelación 5, 6 y 7
También se tienen que priorizar a los proyectos que cumplen con los criterios de priorización de los sectores y contribuyan en mayor medida al cierre de brechas para las entidades en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, no considerando el cierre de brechas establecidas en el PMI. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio práctico de desagregación de la APM para inversiones. Por ejemplo, en el cuadro del lado izquierdo tenemos a una lista de proyectos que, de acuerdo al estado del proyecto, pues están en un orden de prioridad, mejor dicho, en desorden, ¿no? Porque la prioridad 1 está por abajo, la prioridad 6, 7 y así sucesivamente. Entonces hay que ordenar ese orden o esa cartera de acuerdo al orden de prelación. Entonces, si consideramos el orden de prelación, correspondería que el proyecto que encabece la lista sea el proyecto 7. El proyecto 7, de acuerdo al ejemplo, se encuentra en liquidación, ¿no? Entonces, está acorde con el orden de prelación. Luego tenemos al proyecto 8. El proyecto 8 también está en proceso de liquidación. Y luego tenemos al proyecto 10. El proyecto 10 se encuentra en la misma circunstancia del 7 y del 8. Luego tenemos al proyecto 5. El proyecto 5 es una inversión cuya ejecución culmina en el 2025, o sea, en el siguiente año, ¿no? Y por último tenemos al proyecto 2. Y si vamos al ejemplo, el proyecto 2 son estudios de preinversión. Entonces, estudio de preinversión, no hay ningún avance, aún no hay nada, entonces es el último en la prioridad, o debería ser lo último en la prioridad de los pliegos. Siguiente, por favor. Tenemos algunas, para terminar, consideraciones adicionales. ¿No? Debemos programar los recursos para la operación y mantenimiento de los proyectos. Y esto es muy importante, porque ¿qué pasa cuando no operamos o mantenemos los proyectos? Es una infraestructura que con los años, con el tiempo, se va a terminar deteriorando y probablemente sea un nuevo proyecto en unos 3, 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, de nada vale haber destinado financiamiento a ese proyecto o a esa inversión cuando no va a cumplir su objetivo principal, que es brindar cierto servicio a la población y mejorar la calidad de vida de esta población, ¿no? Entonces, es muy importante que a la par que los proyectos se estén ejecutando, ya los pliegos vayan haciendo un plan de mantenimiento para ese proyecto. De tal manera que ni bien acabe el proyecto, el pliego ya pueda mantenerlo y operarlo y brindar el servicio por el cual ha sido ejecutado ese proyecto. Para el caso de los gobiernos regionales, deben considerar la asignación de recursos asignada en el anexo 3 para las unidades ejecutoras especiales, ¿no? Acá tenemos varias unidades ejecutoras especiales como MAGES, Olmos, ¿no? Y otras más. Por último, tenemos que, respecto a las reuniones de sustentación, los pliegos del Gobierno Nacional y Gobierno Regional deben exponer su propuesta de formulación presupuestaria, la cual debe ser consistente con la información registrada en el módulo de programación multianual y el resumen ejecutivo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque lo que vamos a evaluar nosotros como DGPP es la información que esté en el módulo de programación multianual. Entonces, esa debería ser la misma información que el pliego venga a sustentar y a defender. Gracias. Muchísimas gracias, Irene, por tu presentación. Ahora vamos a dar inicio con las preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Primera consulta, ¿cuál es el criterio principal para la selección de proyectos elegibles en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones? Adelante, Irene. Gracias, Charmerly, por la pregunta. Hay varios criterios, ¿no?, que deben considerar los pliegos, pero consideramos que el criterio principal para la selección de los proyectos
debería ser el criterio de continuidad. Bien, gracias, Irene. Tenemos la segunda consulta. ¿Qué criterios específicos deben cumplir un proyecto para considerarse como continuidad? Adelante. Sí, lo he mencionado varias veces en la exposición y son tres criterios específicos. El primero, que debe estar en la etapa de ejecución, es decir, debe estar viable, aprobado o activo, debe tener ET aprobado o documento equivalente aprobado, debe tener PIN, devengado, algún tipo de devengado en los 2 años previos, en este caso al 2024, o PIN en el presente año. También o debe contar con contrato suscrito para la ejecución de obra. Bien, gracias, Irene. Tenemos la tercera consulta. ¿Qué proyecto se debe priorizar de acuerdo con el orden de prelación? Adelante. Acá habíamos puesto dos alternativas, ¿no? Por ejemplo, teníamos un proyecto A, el proyecto que está fuera del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en ejecución física que culmina en el año 1, y luego teníamos al proyecto en el marco del mismo sistema en ejecución física, pero que culmina en el año 3 de la programación multianual presupuestaria. Entonces, aquí el que debería ser prioritario es el proyecto que está fuera del marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, pero que culmina en el año 1, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque, como ya lo hemos explicado, todas las pautas están dadas tanto para los proyectos que se encuentren dentro del INVIARTP como los que estén fuera, ¿no? Algunos ejemplos de los que están fuera son las IRIS. Entonces, al margen de que las IRIS no estén dentro del INVIARTP, van a seguir el orden de prelación que está estipulado en la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Gracias. Bien, tenemos una siguiente consulta. De acuerdo con el criterio de ejecutabilidad, ¿qué monto debe programarse para un proyecto? Adelante. Sí. Acá también teníamos dos alternativas, ¿no? La alternativa A, programar los recursos de acuerdo con el cronograma contractual, o la alternativa B, que es evaluar un cronograma actualizado en coordinación con el equipo técnico y la OPMI. Y aquí la respuesta es la B, evaluar un cronograma actualizado en coordinación con el equipo técnico y la OPMI, ¿no? Porque usualmente, lamentablemente también, los cronogramas que están en los contratos no son respetados por diferentes motivos y causas, ¿no? Entonces, es importante que el pliego, junto con sus unidades ejecutoras, equipo técnico y la OPMI, puedan evaluar los cronogramas y actualizarlos de acuerdo a cómo vaya avanzando el proyecto. Entonces, eso debería ser el monto que finalmente el pliego programa. Bien, gracias, Irene. Tenemos una última consulta. ¿Cuál es el monto mínimo que debe ser que se debe programar en un proyecto en el marco de la programación multianual presupuestaria? Tal como se encuentra en la directiva, el monto mínimo es 1.000 soles. Bien, muchísimas gracias, Irene, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, con ello culminamos la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta en materia presupuestaria o sobre el tema tratado el día de hoy, pueden comunicarse con los especialistas en presupuesto público de la sede Conectame más cercana a su localidad o con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del presente evento. Finalmente, también comentarles que el video de este y todas las capacitaciones desarrolladas por la Dirección General de Presupuesto Público los pueden encontrar en la página web o en el canal del YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Agradecemos a todos por su participación. Hasta una siguiente oportunidad.